Israel continúa incrementando sus preparativos para una posible incursión terrestre día tras día. Durante el pasado fin de semana, Israel ejecutó un bloqueo riguroso y llevó a cabo una intensa lluvia de proyectiles de artillería en Gaza, sometiendo a sus residentes a un auténtico infierno antes de perder la electricidad e internet en la franja. Estos ataques han elevado aún más el nivel de la ofensiva terrestre en Gaza por parte de las fuerzas israelíes. La noche pasada marcó la batalla más devastadora con Hamás hasta el momento, dejando a los militantes de Hamás y los 2 o 3 millones de palestinos atrapados en la costa sin escapatoria aparente. Las fuerzas israelíes se concentran en Beit Hanun, en el extremo norte de la franja de Gaza, y parece que están avanzando hacia el sur desde esa posición. Rafah, la ciudad fronteriza con Israel, ha sido una de las más afectadas en este conflicto, soportando un constante y pesado bombardeo de artillería por parte de las fuerzas israelíes. La ciudad de Cero, en su mayoría evacuada y desierta debido a estos implacables ataques, es un claro ejemplo de la devastación causada. El ejército israelí ha anunciado un incremento en el ritmo de sus operaciones. Aunque hemos visto pruebas visuales de la magnitud de los bombardeos a través de los videos provenientes de Gaza y la zona fronteriza, el apagón de comunicaciones dificulta la obtención de una visión precisa de lo que realmente está ocurriendo. Israel ha interrumpido deliberadamente las comunicaciones con este propósito, dificultando la capacidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, para coordinar con sus oficinas de operaciones de socorro en la región. Con el implacable bombardeo por parte de Israel, Gaza se encuentra al borde de la destrucción total. Muchas viviendas han sido reducidas a escombros y lamentablemente numerosas vidas se han perdido. Dado que la franja de Gaza tiene apenas unos 45 kilómetros de longitud, el estruendo de las explosiones puede oírse a kilómetros de distancia, afectando a toda la región. El ejército israelí está claramente realizando esfuerzos para despejar los túneles en previsión de un inminente ataque terrestre. Es probable que las fuerzas especiales estén llevando a cabo labores de reconocimiento para identificar objetivos que puedan ser blanco de ataques aéreos. Es posible que, dado que los tanques pueden ser más vulnerables a la luz del día, se haya optado por retirar algunos de ellos, aunque la situación exacta sigue siendo incierta. La acumulación de fuerzas militares israelíes y la movilización de más de 300.000 reservistas inicialmente nos hizo pensar que se avecinaba una invasión de Gaza en todos los frentes. Sin embargo, lo que estamos presenciando es una limpieza gradual de partes de la franja de Gaza, prácticamente por segmentos. Esto se deduce del tono de los comentarios emitidos por el ejército israelí, que hace hincapié en que continuarán ejerciendo presión y que esto constituye una recuperación. Podríamos describirlo como una incursión prolongada o una ofensiva terrestre de gran envergadura. Es evidente que la presión israelí en el terreno lamentablemente resultará en la pérdida de vidas de civiles palestinos. Cuantas más vidas palestinas se pierdan, mayor será la indignación tanto entre los aliados como entre los adversarios de Israel en el Medio Oriente. Si bien esto no garantiza una escalada del conflicto, sí aumenta la volatilidad y la incertidumbre en una región ya frágil. Además de todo esto, el principal desafío en la mente de todos, particularmente en la de Israel, son los intrincados túneles que se extienden por toda la ciudad, un complejo laberinto subterráneo construido por el grupo militante Hamás a lo largo de la densamente poblada franja de Gaza. Estos túneles ocultan a militantes y, aún más preocupante, a más de 200 rehenes. La liberación de Yossi Beilin, un hombre de 85 años, por parte de Hamás recientemente, ha confirmado las sospechas de que los militantes han utilizado estos túneles para retener a rehenes. La tarea de limpiar y destruir estos túneles es esencial si Israel pretende desmantelar esta infraestructura clandestina. No obstante, si las batallas se desarrollan en áreas densamente pobladas o bajo tierra, el ejército israelí podría perder algunas de las ventajas tecnológicas de las que actualmente dispone. Por otro lado, si Hamás traslada el conflicto al ámbito subterráneo, tendría ventajas tanto en superficie como en el subsuelo, como sugiere John Spencer, ex jefe de estudios de guerra urbana en el Instituto de Guerra Moderna en West Point, hasta su retiro del ejército de los Estados Unidos como mayor. A menudo utilizo la analogía de caminar por la calle y sentir que en cualquier momento podría recibir un golpe en el rostro para describir esta situación. Los defensores urbanos han tenido tiempo para planificar sus ubicaciones estratégicas y evaluar la multitud de lugares secretos a su disposición.
tienen la capacidad de determinar cuándo se producirá el enfrentamiento. A pesar de que no pueden ser vistos, ellos tienen la capacidad de vigilarte. De acuerdo con el ejército israelí, sus aviones llevaron a cabo ataques contra más de 150 objetivos subterráneos en el norte de Gaza. Estos objetivos incluían túneles subterráneos, campos de batalla y otras estructuras subterráneas. A medida que Israel intensificaba sus operaciones terrestres en Gaza, ejecutó lo que parecen ser los bombardeos de túneles más extensos hasta la fecha. Desde que el movimiento Hamás tomó el control de Gaza en 2007, Israel y Egipto impusieron un bloqueo en la región como una forma de castigo colectivo y represalia. Como respuesta, la organización terrorista incrementó la construcción de una red de túneles con el fin de contrabandear armas y otros productos ilegales desde Egipto. Aunque la mayoría de estos túneles que cruzaban la frontera han sido cerrados por Egipto desde entonces, se cree que Hamás aún conserva una amplia red subterránea que se extiende a lo largo de toda Gaza. En 2021, el líder político de Hamás, Yahya Sinwar, afirmó que la organización terrorista tenía una red de túneles que abarcaba más de 500 kilómetros. Es importante destacar que el territorio de la Franja de Gaza abarca solo 360 kilómetros cuadrados, lo que equivale aproximadamente al doble del tamaño de Washington, D.C., aunque se ha declarado que se han destruido unos 100 kilómetros de estos túneles. Incluso si esta afirmación es precisa, tan solo representaría el 20% del complejo de túneles. Desde al menos 2001, cuando se utilizó un túnel para detonar explosivos bajo un puesto de control fronterizo israelí, el ejército israelí ha estado plenamente consciente de esta amenaza. El destacamento Sabra o Whistles del ejército israelí ha sido encargado de identificar y eliminar túneles, a menudo haciendo uso de robots controlados a distancia para esta tarea. Al adentrarse en estos túneles, las fuerzas israelíes llevan consigo tanques de oxígeno, máscaras y otros equipos esenciales. En el pasado, Israel ha intentado destruir los túneles mediante bombardeos aéreos y explosivos colocados en el suelo de manera simultánea. Sin embargo, para lograr erradicar de manera permanente la amenaza de Hamás, será imperativo eliminar los túneles que los militantes podrían utilizar para emboscar a las fuerzas israelíes o emerger detrás de las líneas avanzadas. Los militantes de Hamás han demostrado en el pasado su capacidad para infiltrarse en Israel a través de una red de túneles subterráneos, lo que ha resultado en la muerte de al menos 11 soldados israelíes durante un conflicto en 2014. Un caso particularmente trágico involucra al teniente Hadar Goldin, un oficial israelí que fue asesinado después de ser arrastrado a un túnel en Gaza. Desde entonces, Hamás ha mantenido el cuerpo de Goldin en su poder. Ariel Bernstein, un ex soldado israelí que participó en estos combates, describió la guerra urbana en el norte de Gaza como una lucha que implicaba emboscadas, trampas, escondites y francotiradores. Bernstein tuvo una experiencia directa en los enfrentamientos durante aquel conflicto y comparó la situación con luchar contra figuras esquivas. Yoav Gallant, ministro de Defensa de Israel, advirtió el viernes por la noche que anticipa una ofensiva terrestre ardua y prolongada. Gallant destacó que tomaría un tiempo considerable destruir la extensa red de túneles de Hamás. Desde el inicio del conflicto, Israel ha detenido todos los envíos de gasolina a Gaza como parte de su estrategia. Según Gallant, Hamás tiene la intención de apropiarse del combustible necesario para alimentar los generadores que mantienen el aire circulando en la red de túneles. Gallant enfatizó que para tener aire necesitan aceite, y para tener aceite dependen de nosotros. En la mayoría de los casos, las fuerzas contemporáneas han confiado en ataques aéreos punitivos para desmantelar los túneles y alcanzar sus objetivos. Según los informes del Ministerio de Salud de Gaza, los ataques israelíes contra Gaza han resultado en la trágica pérdida de más de 7.300 vidas civiles en el transcurso de este conflicto. Sin embargo, los daños que pueden infligirse a la red de túneles mediante estos ataques son relativamente limitados. Como ha quedado claro, Israel no cede terreno ante sus adversarios y continúa con su estrategia. Lamentablemente, a pesar de las repetidas advertencias, Israel sigue obstaculizando la entrada de ayuda humanitaria a Gaza en medio de este conflicto en curso. En Gaza, en estos momentos, se desarrolla un conflicto activo y apreciamos tu interés en mantenernos informados.